¿Alguna vez te has detenido a pensar en el misterio del principio? En ese instante en que la humanidad respiró por primera vez, cuando la tierra se unió al aliento divino y el Creador formó al hombre, y de su costado, a la mujer. Ambos caminaron entre los árboles del Edén, escucharon la voz de Dios en la brisa del día y contemplaron la pureza antes de la caída. Pero tras el destierro, cuando la eternidad se vistió de tiempo y el sudor reemplazó al rocío del paraíso, una pregunta resonó a lo largo de los siglos. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? El corazón humano busca respuestas en los silencios de la Biblia, en las palabras que no fueron escritas, en los nombres que quedaron escondidos detrás de la genealogía, y a veces esos silencios son más elocuentes que cualquier palabra. Hoy quiero invitarte a recorrer conmigo un camino antiguo, un viaje espiritual hacia los orígenes de la humanidad, para descubrir no solo quién murió primero, sino qué verdad espiritual se oculta detrás de ese misterio. La muerte, para el ser humano, comenzó con una decisión. En el huerto perfecto, donde todo era vida, brotó la sombra de la desobediencia. Adán y Eva no conocían la muerte, hasta que eligieron el fruto del conocimiento, y con él la separación de la plenitud divina. Dios les advirtió que el día que comieran de aquel árbol, morirían. Y aunque no murieron físicamente de inmediato, algo dentro de ellos se quebró el alma. Antes vestida de luz, sintió por primera vez el peso del polvo. Desde entonces, la sentencia fue clara. El hombre volvería a la tierra de donde fue tomado, y la mujer sufriría en su carne el dolor de la vida. Así nació el tiempo, el envejecimiento y el final inevitable. Cuando salieron del Edén, la inmortalidad se perdió tras la puerta custodiada por querubines y una espada de fuego. Allí comenzó la historia de todos nosotros, la historia del polvo que anhela volver a la eternidad. Pero entre los dos, Adán y Eva, ¿quién partió primero hacia el polvo? La Biblia, tan precisa en ciertos detalles, guarda silencio en otros. Nos dice que Adán vivió 930 años y murió, según el libro del Génesis. De Eva, la madre de todos los vivientes, no se nos dice nada sobre su muerte, ni su edad, ni su tumba, ni su despedida. Solo el eco de su nombre permanece como símbolo de origen, vida y esperanza. ¿Es acaso un olvido o una enseñanza velada? Cuando meditamos en las Escrituras, comprendemos que nada está escrito al azar. El silencio de la Biblia también enseña, y el hecho de que la muerte de Eva no sea mencionada tiene un propósito espiritual profundo. En el antiguo mundo semítico, las genealogías eran la forma de preservar la historia. A través de ellas se trazaba la línea de los pueblos, y especialmente la línea que llevaría al Mesías prometido. Por eso, el relato se centra en la descendencia de Adán, a través de Set, para seguir el hilo que conduce a la redención. La narración patriarcal no es una negación del papel de Eva, sino una manifestación del propósito divino, mostrar cómo, a través del hombre, se preserva la línea del tiempo, pero a través de la mujer se preserva la promesa, porque fue Dios quien dijo a la serpiente: de la descendencia de la mujer vendrá quien aplaste tu cabeza. Esa profecía, pronunciada en el umbral del Edén, no habla de muerte, sino de esperanza. La descendencia de la mujer anuncia a Cristo, el que vencería al pecado y devolvería la vida eterna. Por eso, mientras la Biblia detalla la muerte de Adán, guarda silencio sobre la de Eva. El varón, formado del polvo, representa la condena del pecado y su consecuencia, la muerte. La mujer, que dio vida, representa la promesa del Salvador y el germen de la redención. Adán, el primer hombre, simboliza la humanidad caída. Eva, la primera mujer,
encarna la esperanza de la restauración. El silencio sobre su final es una metáfora de algo que continúa. La vida que brota a través de la fe, la maternidad espiritual que no se apaga con el tiempo, el eco eterno de la promesa divina. Mientras Adán regresa al polvo, Eva permanece como símbolo de lo que renace, de la vida que, aunque marcada por el dolor, engendra futuro. Muchos teólogos han visto en esto una señal. El registro de la muerte de Adán es un recordatorio de nuestra fragilidad, de que la consecuencia del pecado es real y universal. Pero el silencio sobre Eva nos invita a mirar más allá del final terrenal, hacia el principio de una historia redentora. En la tradición hebrea, el nombre Eva significa vida, y no deja de ser significativo que su muerte no se mencione, porque la vida, aunque herida, sigue fluyendo. La mujer que una vez fue engañada por la serpiente se convierte por la gracia divina en el canal de la salvación. Del vientre de una mujer nacería aquel que vencería al pecado. Y así, la historia que comenzó con una caída termina con una promesa cumplida en la cruz. En este contraste, descubrimos algo más profundo que la simple cronología. No se trata solo de quién murió primero, sino de quién representa que Adán murió físicamente y su muerte fue registrada, porque simboliza el destino del hombre sin Dios. Eva, en cambio, permanece en el misterio, como si su historia aún siguiera viva en cada generación que nace, en cada alma que busca redención, en cada mujer que da vida, fe y consuelo. La Biblia no menciona su muerte porque su significado trasciende el final. Eva no es solo la madre de los vivientes del cuerpo, sino también el arquetipo de la fe que espera la promesa. Su silencio es un recordatorio de que la vida verdadera no termina con la muerte. Cuando reflexiono sobre esto, imagino a Adán y Eva en sus últimos días, ya lejos del Edén, pero aún acompañados por la voz de Dios que nunca los abandonó. Quizás se miraron, viejos y cansados, y recordaron el jardín, la inocencia perdida, pero también el perdón prometido. Tal vez, en ese momento, comprendieron que aunque el cuerpo volvía al polvo, la semilla de la eternidad ya había sido plantada, y que el mismo Dios que los vistió con túnicas de piel no los había rechazado, sino preparado para una historia mayor. Porque el plan de Dios nunca termina en la muerte. Incluso cuando el Génesis nos muestra el primer entierro, ya se anuncia, entre líneas, la resurrección que vendría siglos después. Así, el relato de Adán y Eva no termina con quién murió primero, sino con lo que Dios comenzó en ellos. A través de su caída, el hombre conoció la necesidad de un Salvador, y a través de su linaje, Dios manifestó su amor redentor. El silencio sobre Eva es, en realidad, un lenguaje sagrado, no un olvido, sino un misterio revelador. En las Escrituras, lo que se calla a menudo enseña, tanto como lo que se declara. Este vacío narrativo no es descuido, sino una profunda expresión teológica. Eva, cuyo nombre significa vida, trasciende el relato de una muerte física para encarnar un símbolo perdurable, la promesa de redención que fluye a través de las generaciones. Su historia no concluye con un sepulcro, porque su legado es la vida misma que se abre paso más allá de la caída, anunciando al Salvador que nacería de mujer, un eco que atraviesa el tiempo y nos recuerda que la historia de la salvación no se escribe solo con fechas y nombres, sino con promesas cumplidas y esperanzas renovadas. Cada vez que abrimos las páginas del Génesis, no estamos leyendo solo un relato antiguo, sino una carta viva que nos habla hoy, a nosotros, los hijos del polvo que seguimos buscando la eternidad. Adán murió, sí. Eva, no lo sabemos, pero quizás ese no saber sea parte del mensaje divino. La vida,
cuando está en las manos de Dios, nunca termina en un punto final. Este silencio es una invitación a fijar nuestra mirada no en el polvo del que venimos, sino en la eternidad a la que somos llamados a través de la simiente de la mujer, Jesucristo. Cuando medito en esta pregunta, ¿quién murió primero, Adán o Eva?, comprendo que el verdadero misterio no está en el orden de su partida, sino en la profundidad de su significado. Adán nos recuerda la fragilidad humana, la necesidad de obedecer, de mantener la comunión con el Creador. Eva nos recuerda la esperanza, la posibilidad de volver a empezar, la promesa de una vida que vence la muerte. Ambos fueron los primeros en vivir, los primeros en caer y quizás los primeros en creer que Dios todavía los amaba. Y ese amor, el mismo que los buscó entre los árboles del Edén, es el que hoy sigue buscando nuestros corazones para devolvernos la comunión perdida, para ofrecernos la vida eterna en Cristo Jesús. Porque en Él todo el misterio se revela. En Él, la muerte de Adán y el silencio de Eva cobran sentido. En Él, el polvo vuelve a ser vida y la promesa se cumple para siempre. Si este estudio sobre quién murió primero, Adán o Eva, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.